What's up, bro? Hola, queridos hermanos. Como siempre, por la gracia del Señor sobre nosotros, em, estamos compartiendo la palabra de verdad, la Sagrada Biblia, del año 1602, versión Cipriano de Valera, que también es el verdadero Jesucristo, que es la palabra hecha carne, conforme a San Juan capítulo 1, versículo 14. Y toda la Biblia también dice lo mismo en Salmos capítulo 40, versículo 7. Y hoy es un tiempo muy especial porque no solamente es el día de reposo, que es semanal, hoy el sábado, que comenzó viernes en la noche y acaba en el anochecer de sábado esta noche. No solamente es el día de reposo y el sábado, pero también es la fiesta de Purim. Y vamos a leer eso para que sepan, porque muchos dicen mucha cosa cuando uno habla de la Biblia. A veces la gente asume y confunden, oh, eres testigo de Jehová, eres, sigues judaísmo, sigues eres judío, pero no judío bíblico, conforme a la Biblia, que son los llamados negros y los llamados indígenas de las Américas, el Caribe y nuestros hermanos derramados, no bíblicamente, pero conforme a religión, conforme a mentiras y falsas doctrinas de hombres. Entonces, vamos a leer para que entiendan que es importante aprender la palabra que es el verdadero Jesucristo, no religiones. Entonces, Esther, capítulo 9, versículo 20. Y escribió Mordaqueo estas cosas y envió letras a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y de lejos, constituyéndoles y que hiciesen el día 14 o catorceño, perdón, catorceno del mes de Adar y el quinceno del mismo cada un año, por aquellos días y en que los judíos hubieron reposo de sus enemigos, y aquel mes que les fue tornado de tristeza en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y de enviar partes cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron y comenzaron a hacer lo que Mardoqueo les escribió. Entonces, eso es muy importante porque eso era el reino. Durante el reino estábamos en cautiverio. Después del cautiverio de Babilonia anciana, fuimos en cautiverio al el reino de los persos y medías. Entonces, y después de ellos, son los que mucha gente está más familiar de Alejandro el Griego, em, que comenzó el reino de los griegos. Em, Después tumbando y derrotando los de Perso y Medes. Entonces, gracias al Señor, aún bajo cautiverio merecido por quebrar los mandamientos, uno de los castigos que el Señor y maldiciones que Él había puesto sobre nosotros cuando quebramos sus mandamientos,
uno de los castigos es de servir en cautiverio y opresión bajo nuestros enemigos. Los que nos odian, Dios va a darles poder sobre nosotros. Pero por falta de entendimiento, estas cosas suenan raro o como si estamos enseñando algo en contra de la Biblia. Pero cuando comenzamos de leer la Biblia, vamos a aprender lo que Dios significa y dice en su palabra, en vez de lo que hombres dicen que Dios dice, o que Jesucristo es, o que Dios es, que no son, no tienen nada que ver con religión. Y eso incluye Iglesia Católica, eso incluye en catolicismo, eso incluye en cristianidad o la Iglesia cristiana, cualquier de ellas. Entonces, eso es la razón que ninguno de ellos siguen lo que dice el Señor. Y vamos a leer ahora el Nuevo Testamento, porque muchos no entienden que el Nuevo y Antiguo Testamento es el cuerpo y la carne de Jesucristo, no es, son diferentes testamentos o diferentes doctrinas, o ya el Antiguo Testamento es ya no existe o ya fue desechado de Dios. Esos son doctrinas de hombres. Y vamos a ver profecías del Nuevo y Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento también, de cómo por abrogar y desechar estos mandamientos que no fueron cumplidos o desechados a través de Cristo, muchos ni los siguen ciegamente mientras hablando de Dios y hablando de Jesucristo o la Biblia. Y Jesucristo profetizó de estas acciones y comportamiento y que son de tinieblas, y con esa mente y acciones tenemos que arrepentir y somos impíos delante de Dios, no por opinión. Y no por quizás faltar algo, oh, no sabía que eso era mandamiento, pero no solamente están quebrando ese mandamiento por no hacer las fiestas de Dios como la fiesta del Purim. Eh, el, el jueves hasta el viernes en la noche era la fiesta de la destrucción de Nicanor, que se encuentra en primer Macabeos o Machabeos, capítulo 7, versículo 27 hasta versículo 49, y también el capítulo entero del cuarto libro de Machabeos, capítulo 15, del primer versículo hasta como el último, como alrededor de como 36, el versículo 36. Entonces, eso es muy importante de entender lo que Dios dice para que podamos obedecer y someter a la palabra de nuestro Creador, que también es nuestro Señor Jesucristo, literalmente la Biblia, en vez de gente o hombres, personas hablando de Dios o hablando de su palabra, el verdadero Jesucristo, o una institución o religión diciendo sus teorías o sus palabras vanas que no son de la Biblia, o torciendo la Biblia, que se encuentra eso en iglesias y iglesias físicas y religiones. Sí, de vez en cuando citan una escritura o algunas escrituras, pero lo tuercen porque lo que ellos hacen no es de Dios. Es la razón que cuál iglesia hoy en día está siguiendo la fiesta de Purim o el día de reposo conforme a lo que Dios dice. Tú tienes adventistas que habla ¿cómo se dice? El sábado o el día de reposo, pero adoran solamente lo que su religión dice, no siguen lo que Dios dice que incluye la fiesta de Purim para que entiendan. Y eso no tiene que ver con judaísmo, porque judaísmo es igual que los adventistas, que es igual que la iglesia o de cristiano o cristianidad o catolicismo o los católicos. Esta razón que
esas palabras no se encuentran en la Biblia porque no son la palabra de Dios o Cristo. Entonces, Marcos, capítulo 7, y vamos a versículo, vamos directamente al punto. San Marcos, capítulo 7 y em, versículo 6. Y respondiendo él, díjoles, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces, Dios refiere a no solamente los verdaderos israelitas, que no son los llamados de Dios, son los llamados negros y los llamados indígenas de las Américas, el Caribe y nuestros hermanos dispersos y esparcidos. No solamente nosotros como nación, con pocas excepciones, pero también los que hacen lo mismo de las gentes o las naciones, los verdaderos gentiles. Dice que si no hacemos lo que la palabra dice, 100% de las veces vamos a honrar o hablar de Dios con los labios, pero la mente, que es el corazón, va a ser muy lejos y alejado de Dios y su palabra. Y en vano me honran enseñando doctrinas, mandamientos de hombre, enseñando las enseñanzas de hombres, religiones, iglesias físicas, pero no solamente el verdadero Jesucristo, la palabra de Dios. Vamos a versículo 9, eso es San Marcos capítulo 7, versículo 9. Decíales también, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y diciendo verdaderamente que no hacen, deshacen y quitan los mandamientos, y como fiesta de Purim, el sábado, en el sábado, no el domingo, como manda Dios, deshacen y invalidan eso para hacer como mandamiento de Dios, que no lo es, lo que dicen hombres. Entonces, hablando de Dios en sus iglesias y religiones, literalmente invalidan y no hacen, no enseñan lo que Dios dice en su palabra, que es el verdadero Jesucristo, la palabra hecha carne, la Biblia. Entonces, eso es la razón que tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que estudiar diligente y poner por práctica la palabra de Dios en vez de como hablar de Dios o publicar poemas de un Padre Celestial o palabras de hombres acerca de cómo Dios motiva a una persona, o la Biblia es como una colección de belleza del ser humano. Tenemos que quitar todas esas tonterías y solamente hacer lo que dice la palabra, porque uno va engañando a sí mismo y a los demás por decir palabras que no son de Dios, si hablamos de Dios o decimos que servimos o adoramos a Dios. La autoridad de Dios y su palabra es su palabra, el verdadero Jesucristo. Entonces, la razón que Dios nos dio su palabra y hizo su palabra en una Biblia, lo convirtió a una Biblia, un libro, para que podamos verificar lo que es de Dios y lo que no es. Ok, desde aquí vamos a San Juan, capítulo 5, porque muchos no entienden que somos mandados de estudiar la Biblia y escudriñar las escrituras. Vamos a San Juan, capítulo 5.
Y vamos directamente al punto. Todo ese capítulo, todo ese libro es increíble y asegúrese que lo lee. Tiene que leerlo. Pero por ese momento preste atención y aplica este mandamiento. Eso no es una palabra bonita o una escritura opcional, es mandamiento de nuestro Señor, el verdadero Jesucristo bíblico. Tenemos que hacerlo, tenemos que ponerla por práctica. Escudriñar las escrituras es mandamiento. Si tú no estás estudiando la Biblia o dependiendo en curas y sacerdotes en iglesias físicas, estás quebrando ese mandamiento. Tenemos que verificar cada palabra, cada escritura citado de hombre, cada escritura que hemos oído, que no hemos aprendido. Tenemos que diligentemente estudiar la palabra. Vamos a seguir. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, esta y muchas escrituras nos revela claramente, nos muestra claramente que la palabra de Dios es nuestra vida y no solamente nuestra vida y estabilidad en esos tiempos torcidos y este fin del mundo, esos días postreros, no solamente es nuestra vida, pero también por aplicar y aprender y hacer las escrituras es la vida eterna, es nuestra salvación. No una iglesia, no hablando de un Jesucristo, no llevando una cruz que también es un ídolo o ejemplo de ídolo, no teniendo dibujos en la casa de un hombre llamado Blanco, del hombre llamado Blanco, siendo un Jesucristo, una representación cualquiera de un hombre siendo Jesucristo. Esos también son ídolos. Tenemos que escudriñar y estudiar diligentemente la Biblia, no otros libros y la Biblia, pero de aprender por la Biblia del verdadero Jesucristo, que es la palabra de Dios, la verdad, y ponerla por práctica. Vamos a seguir. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, no yendo a iglesia y cantando y hablando de un Jesucristo, pero por diligentemente escudriñar las escrituras. Eso es cuando uno va hablando del Señor en obras y no solamente diligentemente o cada domingo, algo así, cada sábado. No, es por obras, por cómo adoran al Señor, cómo andan en mansedumbre o humildad, las cosas que todos los siervos verdaderos, como ellos adoraron al Señor, no en un lugar público o conforme a lo que están haciendo los demás, conforme a lo que manda Dios. Entonces, muy importante, hermanos, de entender lo que el Señor ha hecho como ejemplo a nosotros y de seguir su ejemplo, no hombres hablando de él, no hombres hablando de él o Jesús o Jesucristo o cualquier cosa que ellos dicen que es sin la Biblia o fuera de la Biblia. Y muchos siguen a hombres hablando de Dios en vez que Dios por su palabra. Y eso es el problema. Esa es la razón que hay muchos falsos profetas y Jesucristo nos dijo lo mismo. Vamos, porque muchos, bueno, Purim, eso es para los judíos, citan hombres tan naturalmente como ellos respiran o toman aliento. Pero es la razón que la palabra es el verdadero Jesucristo, para que aun si nosotros no estuviéramos o no estábamos con Jesucristo en el pasado, es necesario que entendamos lo que él dijo. Entonces el Señor grabó por escritos lo que él quiso y necesitamos saber de Jesucristo para que no dependemos en hombre, aún un siervo verdadero, de entender lo que Dios dijo. Eso era en el pasado también.
Mira los hechos. Es un buen precepto con lo que acabamos de leer en San Juan 5:39. Vamos ahora a los hechos, capítulo 17. Capítulo 17 y versículo 11. Dice así: y fueron estos más nobles que los judíos que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda judicia, escudriñando cada día las escrituras. Si estas cosas eran así, entonces el espíritu y la característica de cualquier siervo verdadero es aún en compañía o en frente de verdaderos discípulos. Ellos, como ejemplo a nosotros, ellos escudriñaron las escrituras cuando hablaron de cualquier escritura los discípulos. Ellos verificaron que lo que estaban diciendo los discípulos bíblicamente, que era así, no ciegamente confiaron en los discípulos, aunque eran hombres rectos y siervos verdaderos de Dios. Y eso es un ejemplo a nosotros que muchos no siguen a discípulos verdaderos, siguen falsos profetas y son discípulos y seguidores de falsos profetas en cualquier iglesia, cualquier religión. Y eso no viene de Dios. Dios dijo que no habito en templos hechos de manos y la mayoría del mundo van a musulmanes, eh, cristianos, católicos, testigos de Jehová, la mayoría que dicen seguir al Señor o piensan seguir al Señor, hacen al opuesto de lo que la palabra que es el verdadero Jesucristo nos manda y nos dice. Y siervos verdaderos, ejemplos, además de nuestro Señor Jesucristo, como ejemplos, como siervos verdaderos, ellos aplicaron la palabra y mandamientos de Dios a través de su palabra, el verdadero Jesucristo. Ellos verificaron lo que dijo aún verdaderos discípulos. No ciegamente siguieron hombres hablando de Dios o hombres de su religión o iglesia. Es cómo pudieron seguir al Señor verdaderamente. Entonces, esa es la razón que Dios nos manda. Maldito, Dios nos dice, maldito el hombre que confía en hombre, porque ponen hombre en vez del Padre Celestial o su palabra Jesucristo. Confían en hombre en vez de confiando en Dios por su palabra. Entonces, eso es la razón que nunca ciegamente confía a cualquier hombre. Aún alguien que tú piensas que es verdadera o tú tienes experiencia de ver, ese hombre para mí me cae bien o es un hombre verdadero. Eso no importa, porque el hombre no es perfecto. Dios es perfecto, Jesucristo es perfecto, su palabra es perfecta. No, ninguna palabra del libro de hombre. Deje de pensar por Dios usando tu mente. El libro de Dios no es como cualquier otro libro, aun si tiene los otros libros títulos como libro. La palabra de Dios, que es el libro del Señor, la palabra del Señor es aún la traducción es perfecta. Pero si faltas entendimiento, como Jesucristo dijo, erais no sabiendo la palabra de Dios ni el poder del Todopoderoso. Su poder a través de su palabra. Y cómo es más allá que nosotros pensamos o que podemos comparar con cualquier otro libro. Pero muchos buscan alar la palabra de Dios abajo con nosotros a nuestro nivel carnal, como pensamos como seres humanos, en vez de crecer a través la palabra de espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, y ser más espiritual para llegar y crecer de alcanzar el nivel de Dios y su palabra Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, muy importante de dejar
con nuestros pensamientos o lo que hemos hablado, aprendido de hombre, o aún lo que has hablado o enseñado antes. Y como un niño obediente, ser enseñable por la palabra, porque enseñando a otros no quiere decir que tú tienes entendimiento o tú estás siguiendo al Señor, tú estás siguiendo doctrinas de hombres o su forma de hablar o enseñar la palabra. Entonces, desde acá vamos, eh, hay muchas escrituras, pero vamos a regresar eh, a, a Mateo. Y en Mateo, vamos al libro de San Mateo, capítulo 24, porque algo que es importante de entender, porque muchos no piensan que es algo grande si no siguen mandamientos como observando los sábados y fiestas de Dios. Piensan que ya asisten a una iglesia o eso es cumplir adorando al Señor o al Padre Celestial o su palabra Jesucristo. Y eso no es. Eso es al opuesto. Por no hubiera aprendido, por no aprendiendo la palabra de Dios, estás cometiendo idolatría y pecando contra Dios, siguiendo esas tradiciones. Por ejemplo, ahora mismo, muchos están siguiendo, especialmente en la Iglesia Católica, están en estas idolatrías, siguiendo falsedades y mentiras como Cuaresma. Cuaresma no tiene nada que ver con lo que dice Dios. Es adorando a Dios y haciendo esos sacrificios y cosas que no tienen nada que ver con adorar al Señor, pero tratando de forzar esas tradiciones de ser la forma de adorar a Dios. Pero eso contradice la Biblia y en vano estás haciendo aquellas tradiciones porque no tienen nada que ver con el Señor y estás poniendo esas tradiciones en vez de seguir el Señor y hacer sus mandamientos. Entonces, siguiendo Cuaresma en vez de seguir la fiesta de Purim y los sábados semanales. Y el problema es que 100% de las veces cuando estamos siguiendo religión, no solamente no estamos siguiendo al Señor, pero estamos poniendo aquella religión, cualquier religión, en vez de lo que dice y manda Dios, en vez de lo que es y nos manda Dios a través de su palabra Jesucristo. Mateo capítulo 24 y versículo 3. Y lo que estamos hablando también de ser engañado, de ser eh, víctima de ser como víctima de truco, víctima de engaño y mentiras por esas religiones y falsedades y falsos profetas y falsos curas y falsos sacerdotes y todo eso. Muchos están siendo engañados inconscientemente, no entienden ni piensan que están errados, aunque la Biblia, a través de toda la Biblia, nos advierte de cuidar de ser engañado. Vamos a leerlo. Y porque eso también es clave y señal de los tiempos, que cosas que tenemos que cuidar y siempre estamos atentos de no ser engañados. Muchos siendo engañados ni piensan que es posible que ellos son engañados o están engañados. Vamos a ver. Mateo 24:3. Y sentándose y sentándose él en el monte de las olivas, llegáronse a él sus discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Siglo, el mundo. Entonces, muéstranos, explícanos señales y pruebas de tu segunda venida, que será el fin del mundo, el día de juicio final.
Hasta versículo 51, Jesucristo, después de esa pregunta, comenzó contestando con las pruebas y profecías y señales de los tiempos, que las cosas que iba a estar aconteciendo y ocurriendo en el mundo, comprobando que ya estamos para el fin del mundo o los días postreros. Y todo lo que vemos en las noticias, todo lo que estamos experimentando en nuestras casas, escuelas, en el mundo, en las calles, todo lo que estamos experimentando, viendo y pasando, esos son pruebas cuando comenzamos a aprender la Biblia y escudriñar las escrituras como somos mandados. Entonces, el primer de las señales de los tiempos es potente. Y vamos a leer lo que es. Versículo 4. Y respondiendo Jesús, díjoles, mira que nadie os engañe. El primer señal sería tantos engaños y mentiras y cosas en el mundo durante ese tiempo, los días postreros. Tenemos que cuidar de no ser engañados. ¿Engañado de qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, antes de decir de las guerras, rumores de guerras, eh, terremotos, temblores en lugares diversos, antes de todas esas cosas que estamos pasando a diario, Jesucristo nos advirtió del engaño y señal más potente de cuidar de no ser engañados, porque no solamente hay hombres en diferentes países, en diferentes décadas, en esos días postreros, diciendo que eran el Señor Jesucristo, literalmente, esa locura, no solamente, pero también iglesias dicen que para obtener salvación y Jesucristo tiene que venir acá. Si busca la verdad, tiene que ir a los testigos de Jehová, si quieren eso. Si quiere ser un santo, tiene que ir a donde los mormones. Todos engañando. No a docenas, no a miles, pero a billones. Y muchos oyendo escrituras, o oyendo del sábado, oyendo esa palabra de verdad, no apega en su mente porque han aprendido mentiras, engaños, falsedades de falsos profetas, porque ellos piensan que ya han obtenido a Jesucristo, ya siguen la verdad, ya tienen a Dios, ya tienen su camino al reino de los cielos. Y cualquier otra persona, aún un siervo verdadero, es falso profeta. Aún Jesucristo mismo, la Biblia, es en contra de su Jesucristo o su creencia. Tú tienes tu religión, yo tengo lo mío. Cuando Dios nos dio mandamientos y su palabra, ninguna religión. Jesucristo es la palabra de Dios, la Biblia. No es cualquier religión, no es Jesucristo, incluyendo el tuyo o la tuya. Entonces, vamos al versículo 24. Dice, ¿por qué? Eso es Mateo capítulo 24, versículo 24. ¿Por qué se levantarán falsos cristos y falsos profetas? Y darán señales grandes y prodigios. Entonces, hay más, pero vamos a pausar, porque esos son como hombres que ni gente eh, como del mundo secular, que no hablan de Dios, no creen en Dios, pero ahí engañan con su tecnología, sus invenciones, sus productos, engañan a la gente con sus cosas electrónicas y avanzadas, sus vehículos y cosas, engañan a la gente no solamente como falsos profetas y sus religiones. Entonces, aún gente fuera de religión están engañados porque sin un Dios y creencia en Dios verdadera, van a ensalzar hombres, van a hacer hombres Dios o dioses. Como por ejemplo, tú tienes la gente adorando, teniendo hombre como Michael Jordan, dicen que es un ídolo, que es mi ídolo. ¿De qué? Porque están tan perdidos y andando en tantas tinieblas que ni entienden la mente y las cosas que están haciendo, están ya profetizados de ser engañados. Esa es la razón que tenemos que despertar
y y por comenzar de escudriñar las escrituras para que dejamos de tener esos pensamientos que guían a la muerte, que ya nos tiene sufriendo, no solamente bajo la misericordia. Dios, aunque está castigando misericordiosamente, pero tiene que llegar al punto que obedecemos a su palabra. No, pero ¿qué clase de Dios es eso que nos manda y si uno no hace, Él nos castiga? No, nuestras propias obras nos castigan. Muchos no entienden eso. Sí, Dios aparte tiene que guardar su palabra y como un buen padre castiga a sus hijos y su creación. El problema es que gente sin Dios tratan de concluir por Dios y tropiezan sobre su ignorancia y siendo terco, siendo rebelde, siendo en contra de lo que manda Dios nosotros. Y entonces siguen siendo engañados sin la Biblia y con la tecnología de hombre, con las palabras de falsos profetas y mezclando un poquito de verdad de la Biblia y sus engaños agregando y quitando de la misma palabra y del mismo Jesucristo. Vamos a seguir. Dice, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces, cuando hacemos lo que Dios dice, no solamente oímos la palabra, pero lo hacemos, dejamos de ser engañados porque comenzamos a identificar las falsedades entre nosotros, si estamos enseñando la Biblia o no. Y cuando comenzamos a tener esa humildad verdaderamente de admitir nuestros errores para arrepentir y dejar de hacer en contra de los mandamientos y la palabra del Señor y hacer la palabra, eso es arrepentimiento verdadero. Y cuando comenzamos a tener esa mente, somos los escogidos porque aunque Satanás y sus hijos y ese mundo es tan engañoso, vamos a dejar de ser engañados ya y dejar de engañar, porque muchos engañan sin saberlo, cumpliendo las profecías erradas. Queremos cumplir las profecías de los elegidos y escogidos, de los rectos. No queremos cumplir las escrituras de los maldades o los que están en contra de Dios o los que van a ser destruidos en esos días postreros. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañados y engañando a otros. Porque muchos falsos profetas, por su desobediencia a la palabra, su falta de entendimiento y orgullo, pensando que ya saben la palabra, ya lo están haciendo en iglesia o en su forma de vivir, engañan a ellos mismos y los otros que los siguen o siguen su ejemplo mal y errado. Entonces, eso es la razón, queridos hermanos, que tenemos que aprender el ejemplo de mansedumbre, el ejemplo de humildad de los rectos en la Biblia. No que los rectos eran perfectos y nunca erraron, pero pudieron admitir sus errores y en esos días postreros podemos admitir nuestros errores para hacer mejor. No engañosamente, sí, yo soy pecador, no soy perfecto. Sí, no, tenemos que hablar de detrás y a través de una mente renovada, de una persona verdaderamente humilde por someter y ser enseñable por la palabra. Entonces, toda gloria, honor y justicia solamente a nuestro Padre Celestial a través de su palabra, el verdadero Jesucristo. Cuídense, hermanos.